Tiene que entregar un Telegram. ¿Tenés un Telegram, Sí, Tiene claro. que entregar un Telegram. No. No. Vine simplemente por Vení, esto. pase, pase. No, que ese, por favor, yo acá estoy muy bien. Apretemos. Vamos con el Telegram, a ver. Larga, ¿Qué tenemos? estamos como en el 60 nosotros. Porque hablamos poco de la interna de Juntos por el Cambio, que está bastante movida, y un burrichista todoterreno que dice: Patricia se va a enfocar en la campaña en la provincia. Hará un viaje a Córdoba, pero después se va a poner todo en Buenos Aires, porque es el territorio donde Horacio está más consolidado y donde hay miedo por la fiscalización. La apuesta es arrastrar para arriba a Grindetti, porque tiene todavía niveles altísimos de desconocimiento. En el búnker de Patricia, Sí. ¿que dónde está? ¿Dónde está el búnker de Patricia? Avenida Plaza de Hipólito Mayo, ¿no? Yrigoyen, Claro. Plaza de Mayo. 50 pasos desde el búnker, segundo piso, Sí, se ve desde la es una ventana. cachada, La Casa le Rosada. tiraste una cachada. Casa Rosada. 50 pasos de Balcarce 50. 50 pasos ¿Los de cuenta? Balcarce 50. Son la Más o mitad- menos. son la mitad de lo de Hay la un Rúa, fun- son la mira, mitad de hay la un Rúa. funcionario que estuvo en Casa Rosada y que cada tanto hace el recorrido, se va hasta la puerta y vuelve porque tiene nostalgia y ganas de volver. En el Voy a caso de decir su Patricia nombre. Burri está bien dicho búnker. Sí, claro. En el caso de Patricia Burri. Después Municiones, habría que, claro, está abrazada la granada. tienen de todo, pero claro, lindo que está muy está, bien. qué Ahí está la preocupación, además, por Grindetti, porque medido mano a mano con Santilli le va mal, pero apuesta a que lo lleve para arriba Bullrich. Pero además el tema de la fiscalización, se sabe, provincia de Buenos Aires, 30.000 fiscales necesitadas, una estructura enorme, claro. la campaña está caliente y Bullrich va a ir a Córdoba. Quizás se haga otro viaje, pero a Formosa nada más, y después todo provincia de Buenos Aires los últimos 25 días. de Sí, campaña. sí, porque me dicen algo que es interesante. En la provincia de Buenos Aires, los números que maneja Larreta, está 3 o 4 puntos arriba Claro. Larreta, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, atención con esto, está abajo Larreta. Qué dato ese, ¿eh? Sí. Está abajo Larreta, en la ciudad que gobierna Larreta, está por debajo estamos hablando de las candidaturas presidenciales Sí, claro. en los distritos, ¿eh? no de Santilli y Grindetti, en este caso disputando la gobernación. Pero o que Macri siempre está y la Lustó. duda, porque juegan los intendentes, cómo te tracciona para Exacto. arriba, cuánto juega el territorio, qué Exacto. estructura, cómo juega el fiscal, y eso tiene un esquema que en provincia de Buenos Aires es especialmente Sí, importante. y te digo que hay algo que hay que prestar atención, la paso en Santa Fe el domingo. Ah, ¿eh? sí, Porque sí. me parece que ahí vamos a tener una Ahí parada hablamos. importante. Sobre todo porque se escuchó mucha de- política, se discutió una política ¿Cómo? bárbara. No, pero bueno. Vos sos narco, no, la narco Se sos tiraba vos, la bolsa de falopa. Pero que vamos Es a muy medir la importante. interna, la Sí. reta Burrich, la vamos a medir. Claro. Y vamos a medir otra Se vota cosa. Nordesta para mí. también, sí. Vamos a medir si el tono de la campaña Claro. que llevó adelante Lozada Ese repercute efecto. e interpela al votante de Claro. Juntos por el Cambio. Si el votante de Juntos por el Cambio prefiere a alguien que diga no, el otro es narco, antes que discutir. Y te digo una más Claramente. que vamos a medir. El resultado de dar por perdida las cosas antes de tiempo. También. Sí. ¿No? Me parece A mí, que esa también la vamos a medir. Lo que me preocupa es que Puyaro, la verdad que de lo que lo acusan, tienen razón encima. Eso es lo peor de todo. Que estamos diciendo, qué bestia, cómo se está acusando. Pero el tipo está más sucio Sí, que una hay, papa. hay una ¿eh? hay una Está investigación más sucio que judicial una que está papa. llevando. Y lo Para si policías- la reta gana la provincia, puede perder, Sí. en términos de interna, puede perder a la Se nacional. puede encimar, sí, claramente. Sí. Bueno, lo que está diciendo, por eso Burri se enfoca en provincia de Buenos Aires, Claro. porque es donde Larreta todavía ya entiende que le saca un plus Larreta y Burri estaría mejor, según Sí. los números de Burri, en todo lo que es la franja Es que- centro. Puede ocurrir que la nacional la gane Bullrich a nivel nacional, valga la redundancia, y el candidato Y hay- en provincia de Buenos Aires que es Santilli. Y hay una apuesta. Sería raro igual, Hay ¿eh? una apuesta, hay una apuesta Sería una que tiene, rareza. hay una apuesta que tiene la reta, que claro, con estos números no sé si se le va a dar, que va a ocurrir o ocurriría en su hipótesis después de la elección que va a haber el domingo que viene. La elección del domingo que viene es otra elección estratégica, es una elección de una ciudad. La de Córdoba. Pero es Córdoba capital, Claro. o sea, con todo Claro. lo que significa eso. Ahí se está jugando el tute, un tipo que está muy apoyado por Macri, que es Rodrigo de Loredo, contra un hombre que tiene, por supuesto, la impronta del schiarettismo. Y ahí, Pacerini. que es Pacerini, y ahí, si llega a ganar Schiaretti, como se supone que es un escenario probable, la expectativa de la reta, ¿sabes cuál es? Que Schiaretti baje su candidatura Sí, y empiece a jugar es bastante difícil. de manera abierta a favor de Rodrigo. Hay un Larreta en tironeo la ahí interna. importante con Yarlora, ¿eh? Sí, Hay un claro. tironeo a ver a quién se le acerca más Yarlora, si a Larreta o Massa, que también lo viene trabajando, sí, ¿no? el Ese Larretino, tironeo además- está. Vos vení para acá. ¿Sabés lo que me decían a mí?
Con que no se lo coman a Yarlora de Juntos por el Cambio, Sí. alcanza. Alcanza, Me bueno. decían desde el oficialismo, ¿eh? ¿Qué iba a El decir usted? arretismo, una pregunta. El arretismo duro en la ciudad, ¿quién vota? Ah, ¿A qué Lustó? lindo, ¿eh? ¿O a Macri? Tiene Él lo jugadores sabe. en las manos. Primero la tiene que definir la reta, que no lo pudo decir. Todavía no estoy, Y claro. se lo preguntaba y no supo qué decir. Por eso. Este te va a gustar. ¿Me escuchás el mensajito? cerramos. O leamos el mensaje que me mandaron a mi Telegram. Dice Juan Carlos Clarinete, lo más grande, la gran 7, que no ve un sorongo. Dice, acá la orden que dieron fue muy explícita. Le metemos un torpedo por día, en lo posible a la línea de flotación. Lo que quieren es hacerle sentir que no va a poder ganar ninguna elección ni gobernar el país si no arregla antes con el grupo. Nunca te olvides de la frase de don Héctor. Presidente, puesto menor. Puesto. A ver, Hablando de presidente, esperá, no, ¿querés? pero esperá, déjame cerrar. Le están tirando una por día mínimo a Massa o a su entorno en el diario Clarín. Esto es muy típico, Claro. muy típico del grupo. ¿eh? A esta altura Sí. se empiezan a acercar las elecciones y lo que quieren es condicionar. Y bueno, por lo pronto, mientras le sigan pegando, me parece que vos vas a estar contento. Que si le pegan a Massa, No, ¿Qué? yo ya a esta altura estoy más... si más le pegan a curtido. Massa quiere decir que va No, bien claro, a Massa. mí me parece que, bueno, sí, y Clarín todavía no jugó nada de lo que tiene por jugar, ¿eh? Pero no con Massa, con todo. ¿Cuál es el escenario económico Sí. de acá a diciembre si Massa sigue llevando buenas noticias en términos de los acuerdos con el fondo? Yo no sé cuánto significa que se haya disparado el dólar blue. Como yo no perdono a los economistas, No, como sí, yo sí, creo que sí. son tres tipos que te lo digitan todos de una mesa. Los trabajadores no son, por lo menos. Claro, No, no son. Y no es Juan Enrique, es el que lo No, Tampoco yo. No, no. Pobre Juan Por Enrique. supuesto. Bueno, escuchá, tenemos una encuesta. ¿Qué tenías? Una La encuesta. encuesta, las encuestas de los balotajes. Dale, Para mire, repasar miremosla, esos dale, datos. miremosla. Bueno, esta es la que da. Esta es la de cuál. Opina Es Argentina, la de Opina 1500 Argentina. casos, casi se hizo el 28 de junio al 7 de julio. Los larretitas estaban felices con esta. Presencial todo el país, Sí. empate técnico Burri Petri y Larreta Morales. 26 Massa, Grabois 3 puntos. Decíamos. Acá también- en la sumatoria dan casi empatado, porque Sí, estarían 29 a sí, 30, 29 ¿no? a 30. 22 todavía Milei, me parece Sí. que un dato alto, Alto. tiene que ver con Milei. Y el otro fenómeno que estaba viendo ahí es que Grabois había empezado, alguien me dijo que Grabois los primeros días de que estaba la candidatura en provincia de Buenos Aires en algunos puntos llegó a tener 10. En algunos lugares 10 puntos. Pero finalmente se consolidó. Bueno, más y acá. ahí está planteado el escenario de un balotaje. Terminó la PASO, ganó la interna Bullrich, primera vuelta y balotaje. ¿Qué pasa si fueran mañana las elecciones o las próximas horas? Massa, Rossi ganan por un 41%, 38 Bullrich Petri. Igual, ya la cantidad de voto en blanco que tenés. 20 e puntos, indecisos, no ¿no? sabe ni 20 blanco. puntos, exacto. Un montón. Sí. Es mucho. El A ver, dato, o además sea, el dato de esta- blanco es y muy acá tenés alto. el Vamos a escenario. elaborar Esa, eso, ¿eh? esa es la tesis mayoritaria, ¿no? Que Bullrich sería más fácil para Unión por la Patria. Porque, ¿qué pasa Ahora, si va Larreta? Porque si va Larreta, fíjate, casi parejo, pero ganando Larreta. No, eso es un empate Esto ya es técnico. balotaje. No, eso es balotaje por un voto, ya está. Seguro, seguro. Eso es un Eso es balotaje triunfo. derecho viejo. ¿eh? Claro. Pero, espera, me quedé pensando. Es banda presidencial. No, me quedé pensando, claro, este escenario que se muestra, claramente... Hay lo que traerlo a lo que Artemio. lo que lo tiene es a Larreta, digamos, como el candidato más competitivo de Juntos por el Cambio. Artemio Claro. dice Lo contrario. lo reverso, sí. Pero viste que a Artemio le gusta. Porque hincha dicen que pelota. como lo desprecian a Larreta, los votantes de Milei y de Patricia Bullrich, no lo votarían. Sí, es una apuesta que haya mucho ausentismo, que entre dos ofertas que sean Larreta, Massa, que son para el sector duro aparentemente lo mismo, haya mucho ausentismo y pese pregunta, más. y el Bueno, votante- pare que le tenemos No, que- el votante en blanco no es un votante conservador que va a votar al presidente que está. No Y más a necesariamente. su presidente, más a su Yo presidente. creo que las PASO van a ser un castigo para toda la política en general. Me parece que va a ser muy distinta a lo que termine pasando en las generales. Ahora, yo miro la ciudad de Buenos Aires. Si Lustó le saca la ciudad al PRO, No se la saca. bueno. ¿Apostamos? ayer- No. Un queso. No. Apostemos una Un queso, picada. un crudo. No, porque digo, depende mucho del resultado en la ciudad de Buenos Aires, en términos de jefe de gobierno, la continuidad de la alianza hacia adentro de Juntos por el Cambio. Si Lustó se queda con la ciudad de Buenos Aires, el macrismo lo manda al muere a la reta, ¿eh? A laburar, Lo manda a laburar que nosotros te dejamos la picadita, vamos a pegar. Ah, la dejan, qué un buena par- noticia, un sí. par de masticadas más y El te del la agua. dejamos, ¿eh?
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de viernes de Sin Lugar para los Débiles. Y queremos darle continuidad porque nos preocupa, porque nos angustia y porque habla de un presente que puede ir dibujando un futuro aún más preocupante. Y es Jujuy, en nuestra provincia de Jujuy. Lo que le pasa a Jujuy, debiera pasarnos a los argentinos y argentinas todas, de todo el territorio. ¿Por qué? No solamente porque somos compatriotas, sino porque en cualquier provincia en donde el orden democrático se esté poniendo en discusión o se esté atropellando, debemos advertirlo, en cualquier espacio, pequeño espacio que se tenga. Ayer decíamos que ante la represión bestial de Gerardo Morales, ante la violación sistemática de derechos, ante la violación de las instituciones democráticas de la provincia de Jujuy, las detenciones ilegales, la represión que le ha hecho perder a jóvenes los ojos, ante esa situación que no se detiene ya desde hace meses, alguien debía poner un límite. Y uno no espera nada de ese sector de la dirigencia política que se sintetiza en una derecha retardataria. No, pero sí esperaba alguna medida del gobierno nacional. Bueno, esa medida del gobierno nacional llegó. El presidente de la Nación tomó la decisión de intervenir el PJ de la provincia de Jujuy. Muchos dirán, bueno, no alcanza. Bueno, a ver, hay una decisión, hay un hecho. A partir de ese hecho se puede empezar a reconstruir un posible escenario. Vamos por partes, siempre hay tiempo para exigir más, pero también hay que pararse sobre lo que hay, sobre el instrumento que está en la mesa y sobre ese instrumento construir política. ¿Por qué la importancia de la decisión del presidente de la Nación? Porque el presidente del PJ de Jujuy, Rivarola, no puede estar más conduciendo un espacio político, un partido político que debe representar lo opuesto al salvajismo que representa Gerardo Morales. Entonces, a priori, es una buena discusión. ¿Por qué? Y ayer intentábamos argumentarlo. Porque es muy difícil pedir un voto como es ahora en el caso de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque el argumento fundamental es, podés estar más cercano o más lejano a Sergio Massa, pero el discurso es, lo que no podés permitir es que vuelva a la derecha. Lo que vos no podés permitir es que las políticas económicas, sociales y culturales que impone la derecha cuando gobierna se repiten en nuestro país, porque los resultados siempre fueron los mismos y no sería nada distinto. Ahora bien, uno no puede decir, volcate a un voto, al menos para detener la monstruosidad política que puede venirse, si cuando esa monstruosidad política se está ejerciendo en el día a día y vos no le ponés límites. Cuando hablo de vos no digo el presidente, digo desde la conducción política de Unión por la Patria. Es muy fácil, de cara al futuro, decirle a la sociedad, vamos a votar para cuidar la democracia, y cuando, entre otras cosas, y cuando la democracia se está vulnerando en una provincia, teniendo los instrumentos hoy en día para ponerle límite a ese avallazamiento, no se hace nada. Ese argumento que expusimos ayer y que hoy lo volvemos a traer, es el sustento político para decir que alguna medida se debía tomar. A priori fue la decisión del Ministerio de Seguridad de enviar gendarmería para poner un límite a la represión. Ahora se suma la intervención del PJ. Y todo esto sirve para hacernos reflexionar, que son las decisiones políticas las que van marcando la senda que te constituye de un lado o del otro lado. Y yo sí hablo de un lado y del otro lado. No porque crea que la sociedad está fragmentada o partida en 1000 pedazos, sino porque yo creo que la grieta existe y que la grieta, además de existir, es una instancia de sinceramiento de la sociedad. La grieta no es entre quienes pensamos distintos, la grieta es entre aquellos que quieren incluir a las mayorías y aquellos que quieren construir un país para pocos. Y si para eso tienen que reprimir, y si para eso tienen que matar, lo hacen. Ahí sí hay una grieta histórica de civilización y barbarie hoy. Ante esas situaciones, es la decisión política de un gobierno del campo nacional y popular, de dirigentes de ese mismo espacio, que son los que deben decirnos a todos y a todas, no somos lo mismo. No somos lo mismo. Y no podemos legitimar ni un tantito así que sea lo mismo. No se puede dialogar con aquellos sectores que hoy están reprimiendo a una porción de nuestro pueblo. No se puede comulgar con todo aquello que no se nos parece en nombre de la democracia. Hay que ser y hay que parecer. La confrontación
La confrontación política es esencial en la política. Muchos rechazan la palabra confrontación y instalan la palabra diálogo. El diálogo es parte del andar político, pero por sobre todo la política es tensión y la política es confrontación de intereses. No podemos estar legitimando lo que sucede en Jujuy, de ninguna manera. No hay acuerdo político que pueda sostener lo que sucede en Jujuy. No hay argumento político desde el campo nacional y popular que permita que lo que sucede en Jujuy se continúe repitiendo. Ser y parecer, el pragmatismo político, la necesidad de construir alianzas y poder en la coyuntura, nunca puede matar las convicciones. Y no las convicciones en términos del mundo ideológico que siempre queda casi abrazado al utópico, no. Las convicciones concretas a partir de lo que se representa. Celebro la decisión del presidente, pero hace falta más. Y no solo del presidente, de todo el arco político de Unión por la Patria. Porque insisto con esto, no se le puede pedir a nadie que vuelque un voto para ponerle un límite a la derecha y cuando tenés la posibilidad de ponerle el límite hoy no se lo pones. ¿En nombre de qué? No sabemos. Lo quiero relacionar con la renuncia, en realidad lo echaron, de este legislador, que no sé por qué tengo negado el nombre, Franco Rinaldi, menos mal que me lo anoté. ¿Por qué? Porque está muy bien que la democracia le ponga límites a la discriminación, a la xenofobia, a la misoginia, está muy bien. Terminemos con esta lógica mediocre, barata, de creer que la democracia debe permitir que el odiante salga a odiar y que justifique la violencia sobre el otro. Eso no es democracia. Entonces, está muy bien que se diga, no, hasta acá, sabes que no podés ser candidato si vos pensás esto, porque vos tenés que legislar para todos, más allá de tus intereses. Ahora bien, ¿de qué sirve ponerle límites? Por ejemplo, a un Franco Rinaldi, si vos no le podés poner límites a los propios, como el caso de Rivarola, que pactan y que hacen negocio con los mismos que están reprimiendo a tu pueblo. Es una incoherencia que no puede sostener nadie, bajo ninguna excusa de pragmatismo. Bajo ninguna excusa de pragmatismo. Porque entonces, ¿qué se termina representando? ¿Qué le van a pedir al pueblo jujeño? Che, miren, voten a Unión por la Patria porque nosotros no queremos que la Argentina se transforme en la provincia de Jujuy. Y un jujeño te puede responder, fenómeno, mientras tanto, ¿qué hiciste? Mientras me están reprimiendo hace un mes, ¿qué hiciste? Bueno, ahí están los límites que las mismas instituciones y Constitución te establece, pero hay margen para jugar, sobre todo por esto, porque el no ser lo mismo no puede ser una consigna. El no ser lo mismo se demuestra en la gestión de gobierno. El no ser lo mismo se demuestra en cuanto vos cuidás los derechos de tu pueblo. Y esto no es una responsabilidad de un hombre, es una responsabilidad de todo el arco político. Porque yo ahora digo, la política este último tiempo fue, ¿no? Como dice Paula Manusich, hay que dejar de tuitear por 2 años, por lo menos. Porque básicamente muchos hicieron política tuiteando. Ya está, basta. Pero ahora, al menos, alguno un tuit. Porque también ahora empezó a decantar eso. Entonces, el vínculo de la dirigencia para con su pueblo tiene que ser un vínculo claro. Y esto no quiere decir que no se entiendan los contextos, eso no quiere decir que no se entiendan las tensiones y que no se entiendan la necesidad muchas veces de articular política. Pero hay un límite, y el límite es cuando están reprimiendo a tu pueblo en la calle porque tiene salarios de hambre y sale a reclamar porque quiere defender sus tierras, porque son pueblos originarios, y encuentran una constitución que la hicieron a medida de Morales. No se puede sostener eso. Entonces, Rivarola, a quien no tengo el gusto de conocer, gracias a Dios, Rivarola no solamente le tienen que intervenir el PJ, lo tienen que echar del PJ. ¿Qué representa? ¿El PJ es esto en Jujuy? Entonces, está muy bien. Ahora, yo no creo en el purismo político. No creo en el purismo político. Ahora, tampoco creo en que todo vale uno, ¿eh? Tampoco creo que con esto de, bueno, no podés ser purista en la política. Bueno, sí, perfecto. Está. Pero no podemos sentarnos en la mesa con el demonio para intentar negociar. Porque el demonio no deja de ser la condición que es. Entonces, insisto, este es parte del desafío del próximo gobierno. Que ojalá sea un gobierno de Unión por la Patria. Este es el desafío, de diferenciarse en la gestión, no en el discurso. Hay que diferenciarse en la gestión. Cuando uno ve la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y ve la gestión de Vidal, en la gestión tenés una diferenciación política, cultural, ideológica.
de un gobierno como el que se fue, de Vidal, que insisto, que Vidal no está ni en la lista del supermercado, no la quiere nadie, ni en su propio espacio. Bueno, no quería abrir hospitales y ahora se abren hospitales. Te sacaron el plan Cunita, ahora tenés el plan Cunita. Te sacaron las netbooks, ahora tenés las netbooks. Te cerraron pymes y ahora te abren pymes. Digo, esa gestión es la política. Ahí hay que diferenciarse. Porque diferenciarse en los momentos electorales para ganar votos, ya está. Tenemos bastantes años de democracia como para entender que por ahí la cosa no viene. Un buen punto de arranque para repensar cuál es la lógica del pragmatismo político y si eso no tiene un límite. Yo creo que lo tiene. Yo creo que uno debe ser flexible en la táctica, pero que la estrategia tiene que ser terminante. Entonces, no se puede negociar con los carceleros de Milagro Sala, porque no somos eso el campo nacional y popular. No lo somos. No lo somos. Entonces, ser y parecer, gestión y hechos. Vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Por si alguno todavía lo sigue teniendo de la mano, suéltenle la mano, Morales. Porque si Morales es gobierno, no les va a perdonar nada a nadie, ¿eh? No le va a perdonar nada a nadie. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches a toda la mesa. Menos mal... Buenas noches. Hola, Lu. Buenas noches. Menos mal que has roto el negro espantoso. Sí, ¿no? No, ahí se ríen las invitadas que vino de negro. Ahora vamos a saludar, qué placer. Bueno, somos los negros. Está bien, claro, ahí estamos bien. Muy bien. Bueno, Luz, Jorge, Nahuel, Mariano, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Sigue la situación en Jujuy. Me parece, lo destacaba recién, que la decisión del presidente de intervenir el PJ de Jujuy es una buena decisión, ¿no? Lo dijo también, agregó, bueno, para en Jujuy seguir siendo oposición como somos a nivel nacional de esa manera y forma de hacer política. Y también fue una buena decisión sacarle a la posibilidad de Snope, que fue senador nacional, que no quería cuando se lo convocó para la jueza que tenía que el Congreso poder sesionar los papeles. Para extenderme el contrato a Ana María Figueroa. Ay, se me había trabado. ¿Cómo es para repetir? No se entendió nada. Respondelo, porque ahí Ana María Figueroa, que cumplió, que está en los 75 años, la edad tope, y antes era una continuación sine die, ahora a partir de las últimas reformas que hubo, requiere del apoyo del Congreso para continuar en su cargo como jueza de la Cámara de Casación. Lo que pasa es que la oposición entiende que es una jueza más proclive a los fallos favorables eventualmente a Cristina. Guillermo Snope era uno de los que iba como candidato a senador en una de las 3 fórmulas que lleva Unión por la Patria en Jujuy. Entonces, como no fue, es decir, no fue ni siquiera a dar quórum, se aceptó, por lo tanto fue funcional a la oposición, lo que se le dijo es que no puede llevar de candidato más a las fórmulas más arroz. Una cosa, nadie leyó el tribuno de Jujuy en los últimos 8 años. Me parece raro que ahora descubran quién es Rivarola, ¿no? Digo, me parece PJ. Claro. Y de todos modos, digo, quiero disentir amigablemente contigo con lo de la grieta. Yo creo que no existe la grieta. La verdad es que la grieta son dos partes de una misma cosa. Y una de las cosas, de las cuestiones de la singularidad de Argentina, ha sido que siempre los imperios dominantes tuvieron cipayos que los ayudaban. Esos tipos no formaban parte de la patria. Los que acompañaron el bloqueo francés, la gente que en su momento fusiló a Dorrego, digo, la gente que acompañó a Beresford. Quiero decir, no son gente que forme parte del proyecto, de un proyecto de país que tiene que ver con la patria. No hay colonia próspera, hermano, no hay. Es lindo después lo vamos a debatir lo de la grieta, porque te lo quiero retrucar. Bueno, es interesante el debate. Puede que tengas razón, sí. Yo creo que sí, tenemos toda una historia dividida por una grieta, pero bueno, a ver, después lo charlamos si había un rato, y si no, el martes. Lu. Bien, bueno, yo me pregunto si no es... finalmente es una decisión que todos esperábamos también, la de la intervención de PJ. Las protestas en Jujuy arrancaron el 9 de junio. Pasó bastante tiempo y creo que por ahí estaría llegando un poco tarde, pero finalmente llegó, que es lo importante. Y después yo me pongo a pensar, me quedé pensando en una parte de tu editorial que había que dejar de tuitear por 2 años, sí, ¿no? Paula, y de María Eugenia Vidal. Y justo acabo de ver un tuit de María Eugenia Vidal que tuitea ahora, hoy salieron, ¿no? Con la foto, ¿no? La famosa foto en pandemia de Alberto, ¿no? Salieron nuevamente con esa, en cualquier momento salen con Nisman también, porque se van repitiendo. Digo... evidentemente no hay nada que ofrecer del otro lado más que eso, y se viven ellos autoplagiando, ¿no? Copiándose a ellos mismos todo el tiempo. Copiando la mentira. Sí, claro. pero llega eso todavía.
Mariam. No sé. Me quedé pensando cuando hablabas, ¿y si nos empezamos a entusiasmar con este póster Alberto? Que de repente en los últimos momentos, cuando ya nadie da nada por él, empieza a hacer todas las cosas de las cuales veníamos esperando y reclamándole, o por lo menos alguna de ellas. Sí. Ojo. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Estás envidioso? No, pero Mira, pará. pacífico. Puede ser, no, te remojaste, ¿sabes qué? Pará, que acá tenemos un punto. ¿Qué Fue quiero decir? conseguido por él, vamos, brevemente. ¿Qué quiero decir con esto? La medida de Alberto Fernández, coincido con Lu, tardía, probablemente ya llegue en una instancia donde la cantidad de encarcelados, torturados, baleados y casos mucho más dramáticos todavía, ya sea demasiado como para que se justifique a esta altura. Digamos, está bien la medida, pero llega tarde. Ahora, ¿no es en todo caso, más allá de lo que podamos decir de Alberto Fernández, más audaz de lo que ha hecho mucho del Frente de Todos o del Gobierno Nacional, ahora Unión por la Patria, respecto del caso de Jujuy? Me refiero al resto de los socios políticos, me refiero a Sergio Massa concretamente, alguien que no se ha pronunciado, alguien que se reconoce como amigo de Gerardo Morales y que incluso estando en este trance presidencial ha sido bastante tibio o por lo menos prescindente respecto de esta situación. Incluso sectores del kirchnerismo, es decir, me da la impresión de que quizás nos encontramos casi por casualidad con un último Alberto, con un Alberto del tramo final más suelto, ¿no? ¿Quién te dice la suma fija? ¿Quién te dice que empiezan a aparecer todas esas medidas? Obviamente está todo mediado por el Fondo Monetario Internacional, pero déjame abrir una ventana de expectativa. No, está bien, puede ser. No, lo que le agregaría también es que Morales estira el conflicto porque él, por lo menos hasta ahora, cree que le da rédito electoral. Digo, el conflicto lo va estirando y vuelve con la estigmatización a Milagro Sala y vuelve con esa idea de que son los porteños que nos invaden y que son el kirchnerismo. Y uno de los ejes de campaña que se le fue la metí presa yo a Milagro Sala, entonces, ¿no? digo, Gerardo Morales no es inocente, estira el conflicto, más allá de que los conflictos siempre adquieren una dinámica que pueden exceder a las personas, más allá de la responsabilidad institucional que tengan esas personas, pero también porque una lectura que hace el oficialismo de Jujuy es que ese conflicto le sirve también en materia electoral. Déjame decirte, si Alberto no es el mismo Alberto de antes, Sergio Massa tampoco, ¿eh? Está muy viernes, está muy viernes. Sí. Estamos esperando que diga algo entonces. Está muy bien, todo es posible. Igual yo no creo que Morales esté extendiendo el conflicto, sino creo que el nivel de resistencia no se detiene. Las dos cosas, pero una cosa no quita la otra. Se le fue de las manos. Bueno, vamos a recibir a nuestra invitada. Muchas gracias, Victoria Neto, por venir. Qué placer. No, a vos. Un gusto grande, gracias. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Y bueno, un placer compartir esta jornada, esta noche, con todos los compañeros y compañeras de acá del piso de C5N. Bueno, ¿cómo está la subsecretaría de Políticas Culturales en la provincia? Mucho trabajo. Bueno, sí, como dice nuestro gobernador Axel Kicillof todo el tiempo, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar para seguir ampliando derechos. Y bueno, un poco estaba escuchando tu editorial, ¿no? Que decías, no todo es lo mismo. Y claramente no todo es lo mismo en el momento de tomar las decisiones al momento de gobernar. Y en la cultura lo vimos en el gobierno de Macri, en el gobierno de Vidal en la provincia, que a esas culturas, ¿no? Que quisieron impulsar, imponer, que tienen que ver con la cultura del individualismo, la cultura de la meritocracia, la cultura del sálvese quien pueda. Bueno, nosotros trabajamos en el gobierno de Axel con Flor Saintut también como presidenta del Instituto Cultural y con toda la estructura que tengo a cargo en la subsecretaría, que es muy grande, de trabajar justamente para ampliar derechos, porque creemos fuertemente y estamos convencidos en de la cultura del encuentro, la cultura de la solidaridad, la cultura de pensar en el otro, de saber que nadie se salva solo, que somos parte de un proyecto colectivo. ¿Vos la ves derrotada esa cultura? Porque yo creo que no, y creo que vos también pensás que no. Viste que se habla mucho de que hay una batalla cultural que está perdida. Esto de que las sociedades se han derechizado, ¿no? Y ahí entra la lógica de la meritocracia. Sí. ¿Vos creés que las sociedades se han derechizado o tienen más publicidad, digamos, la derecha? Yo creo que tienen un aparato publicitario muy grande y que en realidad nuestro ADN como pueblo, no solamente de Argentina, sino como pueblo bonaerense, tiene que ver con esta cultura de la diversidad y este orgullo de sentirse bonaerense. Nosotros trabajamos fuertemente con muchos programas que fomentamos y que ponemos en valor y visibilizamos todo el tiempo el tema de la identidad bonaerense, ¿no? De esta diversidad tan rica que tiene la provincia de Buenos Aires,
pluricultural, con todas las culturas dentro de nuestras políticas culturales. Y me parece que el peronismo en realidad es el corazón del pueblo, la cultura es el corazón del pueblo, y en este tiempo que estamos viviendo de plena campaña, ¿no? Como que, y vuelvo a tu editorial, no es lo mismo, me parece que, o sea, la derecha está demostrando su mezquindad, ¿no? Con esta cosa tan dividida y todas las peleas. Y nosotros finalmente, con las tensiones propias de un espacio tan grande como lo es ahora Unión por la Patria, demostramos tener la grandeza de lograr una lista de unidad con Massa como candidato, como presidente, con Axel en la provincia, y me parece que eso habla justamente de que la fortaleza que tenemos los que creemos en la cultura del encuentro y que somos peronistas y que creemos en el pueblo y que somos el pueblo, claro, es mucho más potente que eso que nos quieren mostrar los grandes medios de comunicación como para imponer esa cultura de la derecha como por arriba de la nuestra. Digamos. ¿Hace cuánto que estás ya en la gestión? En la militancia hace muchos años, después un ratito si querés hablamos, pero en la gestión. Y en la gestión van a ser 6 años ya para 7, porque yo arranqué ¿Y dónde queda la actriz? Yo arranqué con Jorge Ferraresi, claro, en Avellaneda, que la verdad que es un animal político. Yo aprendí muchísimo con Jorge en Avellaneda, en un municipio maravilloso. De hecho, mañana voy a estar yendo a Avellaneda a hacer una actividad también. Vengo ahora de Vicente López, donde yo vivo, que inauguramos un local de la corriente de la militancia. Yo políticamente me refiero a Cristina Álvarez Rodríguez en su espacio, que es ministra de Gobierno de Axel en la provincia de Buenos Aires, una mujer que es maravillosa. ¿Y dónde queda la actriz? Y la actriz está mira, ¿no? Este año filmé una película. Ajá, sí. A principio de año, que tiene que ver con el tango. Me parece interesante también hablar desde... Yo creo fuertemente que a través de la cultura y de todas sus expresiones culturales, no solamente es una herramienta poderosa de transformación social, sino que podemos abordar a través de la cultura distintas problemáticas sociales. O sea, podemos hablar de lo que queremos transformar, que justamente son esas desigualdades, a través de estas expresiones, porque siempre el mensaje que llega a través de la cultura, ya sea a través del teatro, del cine, de las artes plásticas, de la coreografía, de todo lo que, cualquier cosa que elijas, de la cultura popular, de la música, es recibida por el espectador y por la audiencia de una forma distinta. Entonces, cuando vos me hablas de la batalla cultural, yo creo fuertemente que es por ahí donde nosotros también tenemos que lograr la transformación y también lograr más votos. Sí, claro. Porque a los propios ya los tenemos. Bueno, Entonces, ahí hay una a los propios ya los tenemos. Entonces tenemos que, o sea, implementar y hacer entender que nuestra política y nuestra política cultural en la provincia tiene que ver con la ampliación de derechos. Ahora, ¿cómo llegás a esos sectores? Está buenísimo lo que decís, porque a ver, algunos dicen que tenés un 30% de un núcleo duro del peronismo, del campo nacional y popular, otro 30% de la derecha, y ahí tenés una cosa fluctuante, que alguna vez pudo ser el 54% de Cristina, y después supo ser el 50 y pico % en el balotaje con Macri. ¿Cómo se le llega a esos sectores? Con gestión y haciendo las cosas bien. Mirá, en Avellaneda, cuando Jorge ganó en el 19, ganó con un margen muy amplio. Fue la primera vez que ganó en Avellaneda de Centro. Y en Avellaneda Centro es bastante gorilón. ¿Pero qué pasó? La señora Paqueta, que en realidad cruzaba el puente de Avellaneda y se iba a la 9 de julio a pagar y pagaba una fortuna para ver a los artistas, teníamos una política pública nacional y popular en un teatro maravilloso como el Teatro Roma, claro. Venía y decía, no, ¿sabes qué? Bueno, sí, yo lo voy a votar. Entonces, claro. Con gestión y ampliando derechos. Entonces, la mejor campaña es la gestión y es lo que estamos haciendo con Axel en la provincia. Y la campaña de Axel en la provincia con todos los que somos parte de su gobierno es trabajar y trabajar y trabajar para seguir ampliando derechos. Derecho al futuro, derecho a la cultura, derecho a la diversión, al esparcimiento. Mira, ahora arrancamos las vacaciones de invierno. Tenemos 2 semanas que lanzamos un dispositivo impresionante donde estamos llegando a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires con vacaciones divertidas porque creemos que el acceso a la cultura es un derecho. Claro. Cuando venís de una familia militante, cuando vos entendiste que parte de tu camino en tu vida, más allá de que lo dejaste muy en claro, lo que significa también para vos la actuación, el ser actriz
también es una apuesta cultural y política. ¿En qué momento vos sentiste que iba a ser parte de tu vida? Que es una forma de vida, pero yo creo que la militancia es una forma de vida, ¿no? Bueno, no solamente es una forma de vida, sino es la identidad de uno, ¿no? Digo, yo llevo en mi sangre parte de nuestra historia nacional militante, soy parte de esa generación diezmada, o sea, soy víctima del terrorismo de Estado, porque cuando uno pierde un familiar exactamente, uno lleva eso toda la vida. Y yo trabajé de actriz desde muy chiquita y empecé como a mirar la política, viste, los 90 eran los 90 y yo estaba como en la cresta de la ola de la actuación. Pero bueno, la irrupción de Néstor fue donde a todos, a los jóvenes, nos hizo mirar para un lugar donde no estábamos mirando y pensamos, bueno, se puede hacer política desde otro lugar y nos empezó a interpelar desde otro lugar. Yo fui mamá a los 34 años y me dediqué esa primera infancia de mi niña a maternar muy fuertemente. Y la verdad que decidí, como cuando hablamos de peronismo, meter las patas en el barro en la gestión y en la política, y tomé la decisión de decir, bueno, yo quiero, porque ponerme a gestionar desde adentro, porque cuando no te gusta lo que estás viendo, uno tiene que tomar dos caminos. O te quedás pataleando a la periferia y decir, no, pero qué desastre, o te involucras para cambiar las cosas. Entonces yo decidí involucrarme para cambiar las cosas. O sea, ¿cuándo decidí meterme en política? Cuando ganó Macri. Porque dije, esto no me gusta. Sabía que iban a ser muy mentirosos y muy perversos, fueron mucho peor que eso. Sí, claro. Yo me formé, estudié, hice un posgrado en gestión en políticas culturales y comunicación en Flaxo con Beto Quevedo. Cuando tuve mi título lo fui a ver a Jorge, me dio la oportunidad y ahí aprendí un montón en Avellaneda. Después di el paso con Axel en la provincia, que me convocó Augusto Costa, ministro de la Producción, con el que trabajamos muy bien durante el primer año. Luego se instauró nuevamente el instituto y la verdad que es apasionante, porque cuando realmente tenés las herramientas para poder tomar las decisiones, es fabuloso, porque gestionar es hacer. Pero en ese hacer lo importante es decidir qué haces. Ahora vamos a charlar, si querés, sobre cómo fue ese traspaso, porque siempre la estigmatización a la mujer, siempre es muy difícil meterse en política, y también si venís del mundo de la actuación, también hay algo que se construye. Los invito también aquí a mis compañeros y compañeras. Vamos a ver un informe que creo que hizo el 9, ¿lo hizo el 9? No, no lo hizo el 9. ¿Qué hizo hoy el 9? ¿No trabajó el 9 hoy? Ah, lo hizo el 9, bueno. Sobre un periodista que era... Sí, mírenlo. A ver. Increíble, ¿eh? Seit etwa 4.500 Jahren legen Ägyptens Kulturdenkmäler Zeugnis einer Hochkultur ab. Die Pyramiden faszinieren die Menschen bis heute. Eine staubige Straße, knapp eine Stunde von Kairo und dem Trubel entfernt. Sie ist die erste Pyramide der Welt und der erste Monumentalbau im alten Ägypten, der komplett aus Stein besteht. Die Grabmäler seiner Vorgänger waren nicht mehr als 10, 12 Meter hoch. Von 12 Metern auf 60 Meter, das ist eine Revolution. La idea original fue buscar la Cristina Fernández de Kirchner más genuina de todas, aportar desde el punto de vista periodístico la mayor cantidad de información posible para que todos conozcamos un poco más, un poco mejor a esta mujer que ha entrado en la historia porque ha sido la primera presidenta electa y la primera presidenta reelecta de la Argentina y con casi el 54% de los votos. Dort eine Art künstlichen Berg zu bauen, muss für die Ägypter extrem imposant und beeindruckend gewesen sein. Ya sé que no me va a contestar, se lo pregunta tratando de que me conteste. ¿Y usted para qué liderazgo va a trabajar? Die Pyramide von Djoser ist wunderbar. Tengo para mí cosas difíciles de probar, pero creo que debo ser uno de los periodistas que más veces entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner. Alles wurde während der Herrschaft von Djoser fertiggestellt. En mi archivo, en los viejos y gloriosos VHS, tengo desde el año 1997 grabado reportaje en modestos programas de cable como esto, a quien en aquel momento era senadora o diputada de la Nación. Y en todo ese tiempo le habré hecho no menos de 12 reportajes a 20 minutos de bloque. Tengo más de 4 horas de grabación con Cristina Fernández de Kirchner. Regiert ungefähr 19 Jahre.
Facherman, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Gracias por venir. ¿Usted también tuvo un pasado así medio...? No como el de Leuco, digamos. A mí usted me puede revisar y no se me cae ninguna tablada. No, pero, uy, no. No. Es un montón. En ese sentido, digamos, no. Tampoco como Patricia, ¿no? Que también se le cae alguna bombita por ahí a Carolina Serrano. No, yo en ese sentido siempre negocios para todos. Hay algo... Hay algún punto, creo, Victoria, donde se activó, el odio se quitó el bozal, ¿no? Y mucho más allá de este momento de humor, de algunos que han cambiado su mirar, se empezó a legitimar como cierto discurso de odio hoy, ¿no? Como cierto discurso del desprecio permanente. Y lo peor es que parece que eso genera adhesión. O sea, antes tenías que discutir política, proponer, ahora basta con que vos salgas a decir barbaridades de Cristina Kirchner, a decir barbaridades de Axel, y eso te alcance para tener votos. Bueno, yo creo que eso se responde también con política y con más decisiones políticas. Cristina, en el acto que hizo justamente en Aeroparque, el último acto que estuvo, habló de algo que me parece que es fundamental, que es empezar a pensar en legislar, por ejemplo, una ley en contra del negacionismo. Claro. Porque más allá que nosotros decimos, bueno, al amor, al odio nosotros le contestamos con amor y el amor vence al odio, porque en definitiva no es solo un lema, sino realmente yo creo que es así. Digo, hay ciertas cosas que tienen que empezar a cambiar también desde lo legislativo, porque nosotros lo podemos poner en agenda, ustedes los periodistas lo pueden visibilizar y hablar de esto y decir qué barbaridad, mira lo que dicen, cómo es una... Pero tenemos que tener leyes para poder implementar y poder dar un marco, o sea, legal a ciertas cosas. Porque no es todo lo mismo, no se puede decir cualquier cosa. Y creo que, bueno, me parece que eso es algo pendiente y claramente lo puso en agenda y es algo que se va a tener que hablar en la legislatura, en el Congreso, para poder implementar algún tipo de ley para ser mejores como sociedad. Porque, digo, el terrorismo de Estado y lo que vivimos en la Argentina y la dictadura y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y los compañeros que tiraban en el río, o sea, no da lo mismo que venga cualquiera y te diga una bestialidad en tu cara, porque no. Entonces, eso tiene que estar legislado y tiene que estar penado. Sumamos, a ver, Lu. Sí, Victoria, ¿cómo estás? Hola, Lu. Bien. Me pongo a pensar que en la figura de Cristina Kirchner, ¿no?, que mencionabas recién, que es una persona que está proscripta, que es nuestra principal referente en el peronismo, que con respecto a las mujeres peronistas, lo que pasa en este país, este disciplinamiento constante a las que estamos sometidas, ¿cómo lo llevas vos? ¿Cómo te enfrentás a todo, bueno, a los haters, al odio que debes recibir también en redes sociales y que recibimos muchas? ¿De qué manera podemos neutralizar o ir neutralizando y volver a tomar el centro de la escena como fue hace algunos años, que de hecho conseguimos la ley del aborto, pero ahora claramente hay un retroceso con respecto a las mujeres en la política y sobre todo las mujeres peronistas? Bueno, yo creo que también con más política, o sea, dentro de mi gestión y del instituto y de todo el gobierno provincial, la perspectiva de género es un eje central y soy una convencida que también es la cultura el ámbito por excelencia en donde nosotros tenemos que poner el foco de la problemática, no solamente de la violencia hacia las mujeres, hacia los géneros y a las diversidades, sino todos los temas que nos afectan, ya sea sexo, familias, géneros, maltratos, libertades, derechos. Y sin duda las mujeres que somos, que vamos para adelante, que tenemos una posición, que decimos lo que pensamos, que tenemos sueños y que trabajamos para cumplir esos sueños y que encima somos luchadoras, militantes y peronistas, olvídate, te dan con un caño. Yo viví todo tipo de violencias mediáticas, de todo tipo, de todo lo que se te ocurra, pero porque ya los veo venir a 300 metros. A mí cuando me designaron, no solamente Jorge, sino también Axel en la provincia, las cosas, las notas, las barbaridades que han dicho y que van a seguir diciendo. No, yo la verdad que ni miro esas cosas, no miro los haters y sigo para adelante porque estoy convencida que es el camino correcto, que estamos del lado correcto de la historia. Entonces, orgullosa de lo que pienso, orgullosa de lo que siento y orgullosa de ser parte de esta parte de la historia. Así que para adelante.
Hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo te quería preguntar, vos recién cuando Fer te preguntó, bueno, ¿cómo se hace para seducir a más votantes? Contestaste con gestión, cosa que obviamente que es verdad, pero también atándolo a la cultura, me parece que ahí muchas veces hay un dilema, porque hay sectores que por más que la gestión sea buena, igual te dan la espalda. De hecho, cuando uno va a la historia de nuestro país, gran parte de los sectores medios aumentaron su patrimonio económico, mejoraron sus condiciones de vida durante gobiernos peronistas, y sin embargo muchas veces han votado opciones antiperonistas o muy contrarias. Entonces, me parece que ahí hay algo más, además de la gestión, que en todo caso, no sé cómo lo ves vos, el rol de qué hacer con los sectores, que por más que vos hagas la mejor gestión del mundo, igual no van a votar porque hay otros elementos que están a la hora de definir el voto, que no es solo la gestión o lo material, sino que influyen. Bueno, yo creo que vuelvo a la cultura, que es a lo que me dedico y es el cargo que tengo la responsabilidad, que tiene que ver con crear ámbitos de reflexión, ámbitos de debate, para fomentar un pensamiento crítico, porque puede ser que con gestión vos decís, bueno, no se consigue el voto de tal sector, pero sí podés empezar a sembrar una semilla que tiene que ver con esto de, bueno, ponernos a pensar, a debatir, a fomentar un pensamiento crítico para generar justamente ciudadanos y ciudadanía con un pensamiento libre de elegir y no dejar que el bichito de la derecha y de los medios de comunicación le piquen la cabeza y repitan discursos, porque en definitiva la cultura es eso, la cultura abre debates, la cultura critica, la cultura del arte subvierte el orden establecido, revela, entonces crear esos ámbitos. Y sobre todo con la juventud, ¿no? Yo tengo una hija de 16 años. Ayer hicieron en su colegio un simulacro de votación, que la verdad que estuvo muy interesante, porque fue un ejercicio de ciudadanía muy, muy interesante. Y me parece que los jóvenes es un sector muy importante a tener en cuenta, que a veces las políticas, como que bueno, no lo ven tanto. Me parece que tenemos que nosotros, lo que tenemos responsabilidades en la gestión, en los programas que diseñamos de políticas públicas, abordar todos los sectores, todos los segmentos de la población, sobre todo porque tenemos que hacer lo que decimos que hacemos, que es fomentar la inclusión, la diversidad, y es con todos. Entonces me parece que es eso, es generar ámbitos de debate, de reflexión para fomentar un pensamiento crítico y bueno, ir acercando a aquellos que se están formando, porque no todos los ciudadanos tienen como una idea politizada. Claro. A veces muchos votan 2 días antes de las elecciones de acuerdo a lo que les pasó. Ahí hay algo importante que marcar. Me parece que a veces cometemos el error de creer que nosotros vivimos en una sociedad que está profundamente politizada. Y yo creo que no. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que politizar esos espacios de discusión, porque yo no creo que toda la digamos, si creemos que politizar es consumir los medios, básicamente diría que eso no es politizar. No, me incluyo si quieren, pero digo, si creemos que leer los diarios es estar politizado, me parece que falta mucho, por eso eso es necesario darlo. Mariano. ¿Qué tal, Victoria? Bueno, apelo a tu doble rol de funcionaria, de militante también, y de politizada, porque de eso no nos cabe ninguna duda. Porque a mí me llamó mucho la atención una frase de Cristina en uno de los discursos que dio inmediatamente después de la elección de Sergio Massa, cuando quedó definitivamente de lado la alternativa de Guado de Pedro, que dijo, si no podés transformar, tenés que tranquilizar. A mí me llamó poderosamente la atención esa frase. Y quería preguntarte en este doble rol, militante, funcionaria, ¿cómo se participa en una elección donde probablemente no esté presente, por lo menos a priori, esa épica a la cual solía invitar el kirchnerismo y sea una etapa de alguien distinto, de un modelo, de un formato distinto? Bueno, pero ese formato distinto está compuesto por muchos sectores, porque Unión por la Patria somos muchísimos, entonces hay, digo, está la ala más kirchnerista, la ala más camporista, están los que, Frente Renovador, somos un montón de sectores que conformamos esta Unión por la Patria y tenemos que justamente ahora, con este candidato que tenemos, que es Massa, que aparte vos decís, bueno, hay que tranquilizar ahora. Bueno, me parece que el número de inflación que último tranquiliza bastante, porque baja un montón. Entonces, ya eso, digo, tener un número de inflación menor a días, ¿cuánto falta para las elecciones? Sí, nada, en agosto. Claro, de las PASO ya es bastante tranquilizador. Así que bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y militando justamente, pero no solamente para que no gane la derecha, para
que cuando volvamos a hacer gobierno en Nación y Axel en la provincia, que no tengo dudas, seguir abordando las deudas pendientes, porque hay un montón de cosas que todavía se tienen que hacer y tenemos que seguir trabajando para dar respuesta a una sociedad que falta un montón para lograr ese sueño que nosotros tenemos de igualdad, de justicia social, de soberanía política, que son nuestras banderas. Así que con trabajo y con más militancia. A ver, yo decía que me parecía que no había trabajado en 9 de Nepal, hizo mucho. Claro. Veamos, a ver, Sergio Massa, Fondo Monetario Internacional, a ver qué preparó el 9. Les voy a contar una intimidad. ¡Cuidado! Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían, no les den nada, pídanle todo. Lo que está planteando es que hay operadores desde la oposición que están tratando de trabar las negociaciones que Argentina está planteando con respecto a posibilitar algún tipo de desembolso. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. ¡Cuidado! Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido, qué poco patriotas. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. ¡Qué poco patriotas! Mi querido país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¡Qué poco patriotas! Tus colegas de la oposición, casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Dejen de pasarla, esta señora que se equivocó, la están matando hace 4 años. ¿Se puede dialogar con esos sectores? A ver, quizás me vas a decir, y es necesario, sobre todo cuando tenés responsabilidad de gestión, tenés que dialogar con todos los sectores posibles. Ahora, con este sector que, insisto, se te va al Fondo Monetario a decir, no acuerdes para que se profundice la crisis en la Argentina, o alguien que te dice, bueno, lo hubiésemos entregado a las Malvinas. ¿Cómo se hace? Por eso uno no se dedica a la política. Bueno, yo no soy economista. No, claro. Entonces, yo te puedo contestar de las cosas que yo creo que puedo hacer y que estoy capacitada y que me provocan pasión y que me provocan seguir trabajando el día a día para ampliar derechos. O sea, que de eso, la verdad, ¿qué te puedo contestar, Fer? No te voy a contestar algo que cómo se habla con el fondo. No, pero más allá del fondo, digo, esos sectores que expresan tanto odio, esos sectores que han demostrado que tienen hasta la represión y la muerte como variable dentro de la política, es muy difícil construir con esos sectores. Porque uno le escuchó a Cristina decir, bueno, tenemos que juntar a todos los sectores para tener algunos acuerdos. Por ejemplo, con el fondo, tema de endeudamiento, bueno, está bien, son acuerdos macros. La cotidianeidad. Hay sectores que son profundamente antidemocráticos, que la democracia misma los legitima a través de las urnas, pero su vocación es antidemocrática. Sí, son los sectores que también se adueñan de esas palabras, ¿no? De la República, o sea, justamente me parece que eso es muy perverso. Y eso en ese sentido, el neoliberalismo se adueña de ciertos términos que yo digo, no hay que dejar que se adueñen de esos términos porque, pero bueno, ¿cómo se hace? Ganando las elecciones, teniendo mayoría en el Congreso para poder gobernar y implementar las políticas que son nacionales populares para ampliar derechos para el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya nos estamos yendo. Decime, ¿cómo se sintetizaría la gestión de Axel en provincia? Porque todo el mundo habla de que fue una de las mejores gestiones que tuvo la historia de la provincia de Buenos Aires. A mí me produce mucho orgullo ser parte del gobierno de Axel. Sin duda es un gobernador que está cerca de la gente. Yo lo he visto en actividades romper completamente el protocolo, el ceremonial y abrazarse con la gente. Mira, el año pasado cuando inauguramos la temporada en el Auditorium en Mar del Plata, que es una institución hermosa que aparte depende de mi área, lo acompañamos a Axel, a su compañera, bueno, por supuesto estaba Flor ahí, Pablo Bey, muchos compañeros y compañeras de Mar del Plata, tirar la primera bola en el casino y luego tuvimos la primera gran función
de la apertura de temporada. Y verlo a Axel con toda la gente, la ciudadanía, no solamente los bonaerenses, porque Mar del Plata, imagínate, en temporada es una de las ciudades más elegidas y es el punto de la federalización de la cultura de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos dos instituciones muy fuertes, el Auditorium y el Museo Mar. La verdad que llena de orgullo porque se saca todas las fotos, la gente lo ama y parte valora justamente tener un gobernador que lo ves y es como uno, es cercano. Y que en sus políticas todo el tiempo lo que nos inspira es caminar bajo su ala para, como te dije al principio, seguir ampliando derechos. No es un eslogan de campaña, el derecho al futuro es algo que me parece que es importantísimo que lo hagamos carne porque realmente es por lo que estamos trabajando. Y el derecho a la cultura también es un eje fundamental en la gestión del gobierno provincial de Axel. Muchas gracias por venir, Victoria. Bueno, muchas gracias. Un placer haber compartido con vos este momento. Facherman tiene 30 segundos para hacer un cierre. Este ha sido un programa realmente maravilloso, donde se han conjugado de una u otra manera todas aquellas cosas que hacen al sentido común de una república, que puja por salir del mismo. Está bien, listo. Gracias, Facherman. Nos encontramos, hoy es viernes, el martes. Gracias por acompañarnos y Sin Lugar para los Débiles, aquí a las 11. Acuérdense que martes, jueves a las 11, los viernes a las 10. Gracias, chao.